Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les habla el profe Fede. Espero que anden muy bien. En este video, chicos, les voy a estar explicando un poquitito lo que es, bueno, lo que son los principios de la función lineal, ¿sí? O sea, qué es lo que estudia esa parte de la matemática, ¿sí? Así que bueno, empecemos un poquitito a verlo desde lo cotidiano, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros vamos a observar un poquitito un ejemplo que yo decidí sacar para que ustedes vean lo cotidiano, o sea, lo que lo vemos y no nos damos cuenta que es la función lineal en nuestras vidas, ¿sí? Bien, entonces ahí en el ejemplo dice, veamos, eh, bueno, un ejemplo cotidiano para nosotros, que dice, todos los días recibo 5 pesos. Bárbaro, algo tan simple como eso. Bueno, aunque ustedes no lo crean, eso, ya mismo eso, así como lo ven, es una función lineal. Entonces, ¿cuántos pesos tendré yo en el quinto día? Y en el veinteavo, o sea, en el número 20. Entonces eso nos lleva a un montón de preguntas que, por supuesto, la matemática nos la resuelve con una simple función lineal. ¿Cómo lo terminamos viendo muchas veces? A veces se comprende de mejor manera, a veces no tanto, hay que estudiarlo un poquitito más, ¿sí? En este caso, mírenlo, nosotros lo vemos, a esto se le llama plano cartesiano. El plano cartesiano nosotros lo dividimos con dos ejes. Un eje horizontal, que se llama eje de abscisas, y el otro eje de acá, el vertical, se llama eje de ordenadas. Muy bien. Esos dos ejes forman un plano. Se le llama plano cartesiano. Fíjense que si nosotros hablamos de los 5 pesos que yo recibo, se puede tranquilamente graficar una relación entre la plata que recibo y los días que pasan, ¿sí? Y yo lo voy a poner de la siguiente manera. Fíjense que a medida, empiezo en cero obviamente, ¿no? El día que empiezo a contar. A esto se le llama origen de coordenadas. Entonces, en el primer día, fíjense que yo recibo 5 pesos. Entonces, ¿cómo relaciono yo esas dos cosas? Las vamos a llamar variables, ¿sí? La variable X, que es en días, y después tenemos la variable Y, que está en el eje vertical, que va a ser en pesos recibidos. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Bueno, en el primer día yo recibo 5 pesos. Fíjense que el día 1 le hago unas punteadas y los 5 pesos también una punteada. Siempre el eje horizontal va a tener sus auxiliares, sus líneas auxiliares de manera vertical, y el eje vertical va a tener sus auxiliares horizontales, ¿sí? Entonces, yo veo que para el día 1 tengo 5 pesos. Para el día 2 voy a tener 10 pesos. Para el día 3 van a ser 15. Y así sucesivamente. Fíjense que en donde se unen las dos auxiliares, perdonen, me da un punto, que yo en clase lo hemos visto, hacemos un poroto, es decir, un punto bastante más ancho para que se visualice de mejor manera. Entonces, al unir todos los puntos o porotos, pueden notar que hay una línea que puede tranquilamente pasar desde el origen y en realidad irse hasta infinito, porque yo si sigo contando días voy a seguir recibiendo pesos. Entonces, eso que nosotros estamos observando es una gráfica de lo que es una función lineal. Recuerden, siempre, y esto yo acá lo anoté, siempre debemos ver a la función lineal, que en realidad después van a terminar viendo otras funciones, la cuadrática, la inversa. En realidad se deben considerar relaciones, ¿sí? Siempre la tenemos que ver como si fueran relaciones. ¿Entre qué? Entre dos variables. Las variables que son, precisamente, pueden ser magnitudes, pueden ser
Como acá estamos viendo en pesos. Entonces, a medida que algo va pasando, digamos, devuelve un resultado o un valor, ¿sí? Que nosotros lo hemos visto en proporcionalidad directa e inversa, que es del mismo modo, ¿sí? Entonces, estudiando un poquitito más en detalle lo que es una función lineal, nosotros vemos que la función lineal siempre se va a ver de una manera general o fundamental del siguiente modo. Va a tener la forma y es igual a m por x más b. Ahora ustedes me dirán qué es cada letra. Bueno, ahí les voy a explicar. Sabemos que acá nosotros la variable que nosotros le vamos a poner valores para después ver qué pasa, va a ser la x. Por eso se le llama variable independiente. Porque como si fuera en una calculadora, nosotros vemos que a medida que le vamos poniendo valores a la x, resulta que se va a multiplicar por lo que fuere la m, se le va a sumar la b, y ahí nos va a devolver al final una y. Entonces ahí ya nos damos cuenta que la y es la variable dependiente. ¿Por qué? Porque depende de todo lo que pase del otro lado del igual. Nos quedan la m y la b. Vamos a ver lo que es la m y la b. Entonces, la m va a ser la pendiente. Siempre se considera, bueno, obviamente en diferentes libros puede tener, a veces se le pone a, pero la m generalmente se la conoce como la pendiente, ¿sí? Que es el valor que multiplica a la x. Tengan en cuenta siempre eso. Fíjense que la pendiente de la recta va a ser el valor que está multiplicado a la x. Y por eso se diferencia de la b. Ahora veremos en un poquito más de detalle de qué se trata. Pero acá cabe remarcar una pequeña característica que tiene la pendiente. ¿Y cómo la vamos a ver en el gráfico? Si la m es mayor a 0, o sea, significa que es positiva, que puede ser más 2, más 3, más 7, siempre lo van a ver ascendiendo. La función va a ser de izquierda a derecha ascendiendo. Si la m es menor que 0, o sea que es negativa, ustedes siempre la van a ver decreciendo. De izquierda a derecha va a decaer, ¿sí? En mayor o menor medida, crecerán o decrecerán. Eso depende de qué tan grande sea el número, ¿sí? Si estamos hablando de números grandes, obviamente la pendiente va a ser, en este caso, va a ser mucho más empinada hacia arriba. O sea, de esta manera, o sea, si el número de la m va a ir creciendo, significa que la pendiente se va a ir haciendo mucho más abrupta hacia arriba. De la misma manera, si el número de la pendiente es negativo, se va a ir haciendo más abrupto decayendo, ¿sí? Ahora, si el número es un número pequeñito, se va a estar planchando más cerca del eje horizontal, o sea, el eje de abscisas, ¿sí? Tengan en cuenta ese detalle, es un pequeño estudio. Pero ¿qué pasa si la m fuera 0? Si la m es 0, significa que no tiene pendiente. Entonces, ¿cómo lo vería? En un gráfico directamente así, ¿sí? Lo vería como una línea paralela al eje de abscisas, al eje X, ¿sí? Muy bien, continuemos con nuestro estudio. Bien, y ahora la B, porque nosotros vimos que acá en esta fórmula general tenemos la B. ¿Qué es la B? Bueno, la B se le suele llamar ordenada al origen. La ordenada al origen es el punto en el eje vertical, el eje de ordenadas, donde la función, o sea, donde la recta, lo corta, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en esta recta, la B, o sea, la ordenada al origen, se va a dar en el punto 1, ¿sí? Mientras que en la recta 2,
la ordenada al origen va a estar dada en el punto menos 2. ¿Sí? Por ahora vamos con esto. ¿Sí? O sea, en saber reconocer en una ecuación de recta general qué es cada parte. ¿Sí? Volvamos a resumirlo. La x es el valor independiente, es la variable independiente. La y es la variable dependiente. Variable se le dice porque va cambiando. Estos van cambiando y en el gráfico se van a ver reflejados un valor de x que le corresponde un determinado valor de y. ¿Sí? O sea, para cada x va a haber un y determinado en la función. Disculpen. Pero si yo tengo que hablar de planos cartesianos y de rectas y de puntos, ¿cómo empiezo yo creando una determinada recta que necesite crear? Bueno, entonces, primero que nada debemos saber cómo ubicar puntos en un plano cartesiano. Y recuerden que toda recta se arma como mínimo con 2 puntos. ¿Por qué? Porque si yo de repente, bueno, acá vamos a ubicar un poquitito antes de continuar con la recta. Miren acá. Si yo tengo, me dicen ubicar en el plano cartesiano el punto 1, que ven acá, que ¿cómo se va a basar? Bueno, va a ser basado en coordenadas. ¿Las coordenadas cómo son? Siempre ponemos entre paréntesis con un punto y coma en el medio. La primera cifra siempre va a ser la x. Y la segunda cifra siempre va a ser la coordenada en y. Entonces, claro, en un plano, como en la batalla naval, yo armo siempre en base. En la batalla naval siempre es en filas y en columnas. O sea, en letras por un lado y números por el otro. Bueno, acá va a ser algo parecido. Va a ser, por ejemplo, si yo decido poner una unidad, en el eje X, 2 unidades, y ahí ya estamos hablando de 2 en X. Entonces, acá yo voy a saber que voy a tener, tanto para arriba como para abajo, voy a tener que ubicarlo con un cruce que tenga que ver con un número del eje Y. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, acá me dice que es 3 positivo de Y. Entonces, yo voy a marcar 1 de Y, 2 de Y, 3 de Y. Entonces sabemos que ese punto va a ser una coordenada en donde se van a cruzar el 2 de X con el 3 de Y. Bien, acá hago el puntito, recuerden, un puntito grande. Entonces ahí ya tenemos el primer punto, el punto 1. ¿Sí? ¿Cómo ubicamos ahora el punto 2 que se va a ordenar en el menos 3 de X y el 1 de Y? Entonces, dada mi escala, va a ser menos 1, menos 2 y menos 3. Acá tengan en cuenta, chicos, una cosa. Hoja cuadriculada es lo ideal. Yo decidí que 1 fuera 2 cuadraditos, o sea, 1 centímetro. Recuerden que en toda hoja cuadriculada, 2 cuadraditos que son 5 milímetros cada uno representan 1 centímetro. La escala la arman ustedes, ¿sí? Yo acá lo hice por comodidad, pero si yo decidiera que mi unidad en este gráfico fueran 4 cuadraditos, lo puedo hacer tranquilamente, ¿sí? Entonces, ubicar ahora el menos 3 de X, sí, acá ya tengo el menos 3 de X, que se va a cruzar con el 1 de Y. O sea que yo acá voy a tener que hacer un rectángulo armado con las auxiliares en donde cruzo el menos 3, tiro una línea para arriba, y el 1 positivo de Y se cruza con una línea horizontal, ¿sí? Entonces vean que yo ya tengo armado mi segundo punto. Si yo quisiera decir que hay una recta que se compone con el punto 1 y el punto 2, perfecto. Entonces ya con 2 puntos, recuerden, chicos, que me alcanza tranquilamente para hacer la línea de la recta
que contiene a esos dos puntos. O sea que ya se dan cuenta que con solo dos puntos, ubicarlos en el plano cartesiano es súper sencillo y de ese modo puede contener, o sea, pueden componer esos dos puntos una recta, ¿sí? Recuerden que una recta posee infinitos puntos, pero solamente con dos ya alcanza para armarla. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo decido ahora ubicar el punto 3 y 4 en este plano cartesiano? Puedo. ¿Cuántas rectas pueden pasar por un solo punto? Infinitas, ¿sí? Porque miren este punto, por ejemplo. Esta recta es una sola, pero yo puedo una recta que pasa por acá, una recta que pasa vertical, una recta que pasa por acá, y así sucesivamente. Entonces fíjense que un solo punto contiene infinitas rectas. Bien, y una recta contiene infinitos puntos. Fíjense que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así sucesivamente, y tiene hacia derecha y hacia izquierda infinitos puntos. Muy bien, ahora ubiquemos el punto 3. El punto 3 va a ser menos 4, vamos a ubicar el menos 4 de x con el 2 de y. Vamos a hacerlo, permítanme. El menos 4 dibujo una línea punteada vertical que se va a unir con una horizontal pasando por menos 2. Por 2 positivo. Ahí tenemos otro punto más, ¿sí? Lo voy a hacer en verde. No sé si se va a notar mucho la diferencia, pero bueno, espero que sí. Y nos queda el punto 4. El punto 4, fíjense que está en otro cuadrante. Acá hay un detalle, chicos. ¿Cómo separamos, cómo visualizamos el plano cartesiano? Bueno, suele haber una forma de visualizarlo y de indicarlos como para comprendernos entre todos. ¿Qué va a ser? Miren. Este de acá, este cuadrado que se forma acá en el plano cartesiano se llama cuadrante número 1. Nos vamos a este otro cuadrante, el cuadrante este a partir de acá, del eje cartesiano hacia allá, se le llama cuadrante 2. Lo pongo con letras romanas, ¿sí? El de acá se llama cuadrante 3. Y el último cuadrante se llama cuadrante 4, número 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ubicaría yo el punto 4 en todo este plano cartesiano? Y evidentemente vamos a buscarlo. Menos 1, menos 1, menos 1. O sea que va a ser menos 1 de x y menos 1 de y. O sea que se va a cruzar acá. O sea que va a quedar en el tercer cuadrante, ¿sí? Bien. ¿Puedo armar una recta que contenga el punto 3 y 4? Sí, lo puedo armar. Directamente, fíjense que encima, o casualidad, contiene al punto 2. Y esta, si queremos, le ponemos recta 2, ¿sí? Y a la recta 1 la podemos poner en un extremo, etiquetarla, por así decirlo, como recta 1, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la recta 1 va a contener a los puntos 1 y 2, vamos a ponerles nombres, punto 2, y la recta 2 va a contener a los puntos 3 y 4. Puntos 3 y 4. ¿Es recomendable poner muchas rectas en un solo plano cartesiano? No. ¿Saben por qué? Miren acá cómo se nos fue llenando. Empezamos con un simple cruce de ejes y automáticamente cuando le vamos incluyendo cosas, entonces la visualización se hace, digamos, más complicada. No es imposible. Se pueden ubicar 7, 8, 9, 10, una docena de rectas, sí, pero la visualización se hace más complicada. Nada más que eso. Muy bien, vamos a ver qué más se puede hacer con la función lineal, ¿sí? ¿Cómo identifico las partes de una ecuación, de una función lineal,
Y la pregunta es, ¿se puede graficar si a mí me dan una fórmula así directamente? Sí, se puede. Se puede. Lo hemos visto en clase, pero acá fíjense que yo les estoy explicando como si estuvieran recién arrancándolo, ¿sí? Para afianzar sus conocimientos. Entonces, a mí me dan ecuaciones de recta. Y ustedes dirán, pero eso, ¿y cómo hago? Bueno, las ecuaciones de recta, fíjense que así como hablamos de cuando yo recibo 5 pesos, uno puede armar directamente en un gráfico, puede armar una recta general que me permita a mí ver en 20 días, 50 días, 100 días, cuánto dinero tendré. O sea que con un simple gráfico yo puedo observar cualquier movimiento lineal. Es decir, cuando una variable va cambiando, va aumentando, cómo va aumentando la otra, ¿sí? O sea, cuando yo veo que aumenta X, aumenta Y. A veces dependiendo, a veces yo puedo recibir 5 pesos, a veces puedo recibir 15 pesos por día, y de ese modo puedo tener una gráfica y una función hecha así, de este modo, y puedo analizarla y saber, puedo anticiparme en los próximos días o en los próximos meses o años cuánta plata recibiré, ¿sí? O sea, ahí es donde nosotros le vemos la utilidad y vemos el nivel de cambio. A medida que cambia una de las variables, nosotros vamos a ver cómo cambia la otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo observar eso? ¿Cómo poder tenerlo en cuenta? Bueno, hay varias maneras que a mí me van a permitir poder dibujar en un gráfico. Ahí está, a ver si lo podemos ver. Ahí está. ¿Cómo podemos observar esto nosotros? Bueno, tenemos el plano cartesiano. Yo lo dividí en unidades de 1 centímetro. Entonces, observemos que acá tenemos la recta 1. Bien, yo lo primero que les enseñé a ustedes es, para crear en un gráfico una recta que proviene de una ecuación de recta, lo tenemos que hacer con una tablita XY. O sea, la parte más sencilla que podemos verlo es con una tablita XY. Entonces, miren acá. Acá yo tengo ya preparado la tablita XY de la recta 1. Fíjense que la recta 1 va a ser Y es igual a menos 3 por X más 3. Entonces, ¿qué hago yo? Como les dije, si siempre se necesitan 2 puntos para armar cualquier recta, entonces busquemos en donde la X va a ser el valor que varía. Entonces ahí es donde podemos inventar nosotros cualquier X. ¿Qué les digo yo siempre en clase? 0 y 1, por ejemplo. O 1 y menos 1. O menos 1 y 0. O 1 y 2. O menos 1 y menos 2. ¿Sí? Entonces, hagámoslo sencillo. Yo voy a tener 0 y 1. Entonces, ¿qué debo hacer? Ubicar, si yo decido que la X sea 0, entonces acá fíjense que tengo el resto de la función, ¿sí? Eso es cuánto va a valer Y. Entonces va a ser, para menos 3, le voy a ubicar en el lugar de la X el 0, más 3. ¿Cuánto va a dar esto? Menos 3 por 0, recuerden que cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Y 0 más 3 es 3, ¿sí? En cambio, si la X fuera 1, bueno, veremos menos 3 por 1 más 3. Fíjense que la estructura no cambia, lo único que cambia son las X. Entonces, va a ser menos 3 por 1 es menos 3. O sea que acá me va a quedar menos 3 más 3. ¿Cuánto será menos 3 más 3? 0. Porque son iguales los números, pero tienen signo opuesto. Entonces, si yo tuviera 3 zanahorias y me comí las 3 zanahorias, o sea, restando la misma cantidad, me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a tener yo acá? Bárbaro. Que la recta 1 se va a componer, vamos a poner acá, recta 1, va a tener los puntos. Vamos a poner punto 1 y punto 2. Entonces, ¿qué van a hacer? El 0, que yo elegí, y le va a corresponder como resultado el 3. ¿Sí? Entonces se va a componer de 0, punto y coma, 3.
Después voy a tener el otro punto, el punto 2, que empezó con x igual a 1, punto y coma, ahí disculpen, y va a ser el valor 0. Bien, entonces ubiquemos eso que nosotros acabamos de calcular, ubiquémoslo en el gráfico, que va a ser el primer punto de la recta 1. Entonces va a ser 0, 0, acá disculpen, así se ve mejor, 0 de x, o sea que si yo tengo que la x para allá van a ser positivas y para allá van a ser negativas, entonces el 0 de x va a ser justo sobre todo el eje de ordenadas, ¿sí? Entonces va a ser 0 de x, pero va a ser 3 de y. O sea que me voy a ir por y sobre el mismo eje y voy a hacer acá. Bien, ahí tengo el primer punto. Ese es el punto 1. ¿Sí? Miren, acá está. Ahí está. Y el otro va a ser 1 de x y 0 de y. O sea que va a ser 1 de x y 0 de y. 0 de y. El 0 de y va a estar justo sobre el eje de abscisas, o sea el x. ¿Sí? O sea que el otro punto va a estar justo acá. Entonces a mí ya me permite, si tengo los dos puntos, automáticamente puedo trazar la recta 1. ¿Sí? Le pongo, recuerden, le pongo etiqueta a la recta para no confundirme y saber que esta recta de acá, la recta 1, se ve identificada en un en un mapa cartesiano directamente así, con estos dos puntos como mínimo. Ahora, ¿puedo sacar en la tableta que sí 7, 8 puntos? Sí, no hay problema. Pero todos van a tener que estar alineados en esta recta, ¿sí? Ahora bien, hay otro método. Hay otro método que también a nosotros nos ayuda. Bueno, lo vamos a ver. Primero dibujemos las 4 rectas y después les muestro, ¿sí? Muy bien, entonces la recta 2 en realidad es más sencilla. Fíjense que en esta expresión no aparece para nada la x. Significa que yo le puedo poner 0 y 1, por ejemplo, y observen que acá, como no hay x, significa que para cualquier valor de x, yo voy a tener que la y va a valer siempre menos 3. Siempre. Porque acá no hay valor de x que multiplique y sume. Entonces, al no haber que multiplique y sume, significa que esta misma es la ordenada del origen. Al ser la ordenada del origen, automáticamente yo vuelvo al gráfico y me voy a dar cuenta, vamos a ponerlo con color verde, que esa recta va a pasar siempre por los valores menos 3, por y igual a menos 3. Acá tenemos menos 1, menos 2 y menos 3. Significa que, ahora lo voy a dibujar con verde, esa recta siempre va a pasar así, horizontalmente, paralela al eje de abscisas, o sea, al eje x, y va siempre a valer menos 3. ¿Por qué va a valer menos 3? Bueno, porque la expresión en realidad acá nos dice que no tiene pendiente. ¿Sí? O sea, esto es como lo mismo que decir que y es igual a 0 por x menos 3. 0 por algo, chicos, es 0. Entonces, ¿qué sobrevive en esta expresión? En esta expresión, el menos 3. Entonces, ¿cómo lo vemos gráficamente? Que para todos los valores de x, fíjense, hasta el infinito, más infinito o menos infinito, para cada uno de los valores existentes de la x, siempre va a devolver un mismo valor de la y. ¿Sí? Bien. A ver. Ahora la recta 3. La recta 3 vamos a hacerla con rojo. Bueno, acá obviamente va a ser menos 3
y menos 3. ¿Sí? Disculpen que no lo completé. Bien. Ahora, inventemos de vuelta otros valores. Pongámosle 1 y menos 1. Entonces, si yo a los valores de x les pongo 1 y menos 1, entonces va a ser 2 por 1 es igual, y 2 por, y acá le ponemos menos 1. Recuerden que cuando hay números negativos, yo lo suelo poner entre paréntesis. ¿Por qué? Porque no está permitido que esté el por y el menos ahí pegado, sin que tenga un separador matemático, ¿sí? Entonces 2 por 1 va a ser 2, o sea, más 2. Y 2 por menos 1 va a ser menos 2. Entonces, ya tenemos los valores. Ahora, reflejémoslos en el gráfico. Entonces, para 1, vamos a ver si lo podemos poner un poquito así. Ahí estamos. Entonces, para 1 de x va a ser 2 de y. Entonces, para 1 de x resulta que va a ser 2 de y. ¿Sí? ¿Le pongo las punteadas? Sí, lo armo con punteadas y con regla. Yo ahora, por una cuestión de tiempo, para no hacerles el video tan largo, lo hago a mano alzada, pero recomiendo que lo hagan con regla. Segundo punto, para menos 1 de x, que va a estar por acá, menos 1, vamos a tener menos 2 de y. Entonces fíjense que se va a ver justo acá, bueno, me quedó justo el 2, y ahí le voy a hacer con rojo bien fuerte, que va a estar justo acá. Fíjense que la recta 2 automáticamente pasa por encima de ese menos 2, pero por lo menos queda visible, ahí está, disculpen. Entonces, repasemos. 1, 2, 1, 2, se cruzan. Menos 1, menos 2. Menos 1 de x, menos 2 de y. ¿Sí? Con esos dos puntos trazo la recta. Perfecto. Pregunta. Y esto es una pregunta. ¿Por qué acá la expresión no tenía lo que suele ser, como en esta otra, un más algo? Bueno, eso es porque la ordenada al origen, en este caso, es 0. ¿Sí? Significa que pasa justo, a ver si lo puedo ubicar acá, pasa justo por el origen de coordenadas. El origen de coordenadas, recuerden chicos, que es el 0, 0. ¿Sí? Vamos a acá, el 0, punto y coma, 0. ¿Sí? O sea que esta función en este caso, por no tener un número que está sumando, en realidad está escondido. ¿Sí? Pero fíjense que al verlo así de este modo, yo estoy diciendo que y es igual a 2x siempre pasa por el origen de coordenadas. ¿Sí? Puede ser menos 3x, puede ser más 3x, puede ser x, y es igual a x, que va a pasar, siempre van a pasar por el origen de coordenadas. Y acá, vamos con, bueno, esta es la recta 3, y ahora vamos con la recta 4. ¿Qué pasa con la recta 4? Acá yo no la estoy viendo de la manera que suele verse, que va a ser y es igual a mx más b. No la veo de ese modo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, a mí me dan y es igual a menos 2, y menos 2 es igual a x. Entonces le tengo que dar la forma, de y es igual a m por x más b. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Lo acomodo. ¿Sí? Entonces, lo voy a hacer del siguiente modo. La y la voy a dejar porque está la y a la izquierda en este caso. Recuerden que esté a la izquierda o a la derecha, no hay problema, pero uno se acostumbra a una cierta estructura. ¿Sí? Es igual. Y ahora, la m, que tiene signo positivo, cuando no tiene signo se considera positivo, pasa del otro lado como menos x. Y el menos 2, yo lo voy a pasar, disculpen,
es más x, no la necesité pasar, me distraje y no necesité pasarla. O sea que queda más x de este lado y el que yo sí tengo que pasar es el menos 2 como más 2. Disculpen, acá me distraje. Entonces, ¿cómo me va a quedar la función de este modo? Bueno, me va a quedar y es igual y algo multiplicado a la x más algo sin x. Bueno, fíjense que convertí la original en simplemente la x que queda de este lado y un menos 2 que pasa como más 2, ¿sí? O sea que a fin de cuentas la que nosotros vamos a trabajar va a ser esta, ¿sí? Entonces, voy a la tablita XY. ¿Invento valores? Puedo inventar valores. Entonces, ¿qué voy a tener? Por ejemplo, no sé, 2 y 2, ¿sí? Puedo usar 2 y 2. 2 y 2. Entonces, ¿cómo va a ser la y? Bueno, en lugar de la x, pongo el 2, más 2, porque ya estaba un más 2, entonces 2 más 2 va a ser 4. Y acá, ¿qué voy a tener? Bueno, se torna un poco aburrido ponerle el mismo valor porque es el mismo punto. Entonces pongamos menos 2, ¿sí? Entonces va a ser menos 2, si son distintos los puntos, entonces me tendría que dar diferentes i's. Entonces va a ser menos 2 más 2. ¿Cuánto es menos 2 más 2? 0. ¿Ubico los puntos? Sí, ubico los puntos. No hay ningún problema. Entonces, vamos a solapar un poquitito acá. A ver si el profe lo ubica bien. Ahí estamos. A ver, tal vez ahí un poquitito mejor. Bien. Entonces, tenemos para 2, va a ser 4. Entonces, vamos a hacerlo, a ver si tengo otros colores. Bien. Para 2 dijimos que va a ser 4. Entonces, para 2 resulta que va a ser 4 de i. Entonces, 1. Uy, qué casualidad, coincide en este caso los puntos con la recta 3. Pero acá estamos armando una cuarta recta. Y después tenemos que para menos 2 acá, en el borde justo de la pantalla, va a ser 0. Entonces, para menos 2, acá tenemos un menos 2, va a ser 0 de i. O sea que el punto es este otro. ¿Sí? Ahora creamos una cuarta recta. Bien. Esta va a ser, a ver si la puedo ubicar un poquitito mejor, va a ser la recta 4. ¡Wow! ¿Cuántas rectas que tenemos en un solo gráfico? Sí, tenemos muchas rectas en un solo gráfico. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Es la única manera, chicos, que podamos hacer ubicar una recta en un plano? No. ¿Con tablita XY? No. Miren, yo voy a hacer ahora, voy a crear, vamos a hacer un plano cartesiano más. Vamos a hacerlo rápido. Recuerden, el eje X es el horizontal, el Y es el vertical. Y me dicen que la recta 1 la quiero volver a graficar, que va a ser Y es igual a menos 3 X más 3. Bueno, ¿lo puedo hacer fácil y rápido sin tablita XY? Sí, lo puedo hacer. Recuerden que este más 3 es la ordenada del origen. ¿Qué era el más 3? Es el punto en Y por donde la recta pasa. Entonces, tengo el 1, tengo el 2 y tengo el 3. Como es más 3, yo me voy para arriba. Si esto fuera menos 3, yo me iría 1, 2, 3 lugares para abajo. Pero en este caso no es el caso. Valga la redundancia. Entonces, significa que ya de lo vamos, sin tener que hacer ninguna tabla, yo sé que cuando x es igual a 0, automáticamente
la y va a ser 3. Entonces sé que la función pasa por ahí. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder saber si la recta se va descendiendo o se va ascendiendo? En realidad es fácil de ver. Si la pendiente es negativa, lo vimos al principio del video, podemos notar que es negativa, o sea que viene decreciendo. Bueno, ¿cómo hacemos acá? Vamos a estudiar la pendiente. La pendiente es igual a menos 3. ¿Qué hacemos? Ese número entero que es menos 3, lo voy a convertir en fraccionario, en una fracción. Entonces, ¿qué hacemos? Como es un menos 3, lo convertimos en fracción poniéndole un 1 que tiene siempre escondido ahí. Bien, entonces, ¿cómo hacemos ahora nosotros, a partir de esto que yo armé, para poder armar un gráfico sin la tablita XY? Bueno, observemos que el numerador en esta fracción siempre va a ser lo que se mueva verticalmente, mientras que el denominador va a ser lo que se mueva horizontalmente. Y la forma en que se va a mover va a tener que ver con el signo. Si yo el menos se lo pongo al 3, recuerden que en una fracción, vamos a repasar un poquitito lo que hemos visto, si yo tengo menos 3 sobre 1, que el menos esté justo adelante de la línea de la fracción, yo el menos, que es un menos 1 multiplicando, lo puedo pasar o arriba o abajo, pero recuerden que no duplicar. Entonces esto equivale a que puede hacer menos 3 sobre 1 positivo, o, a diferencia, el menos lo pasé abajo, entonces va a quedar más 3 sobre menos 1. ¿Y por qué digo esto? Con esto no estoy rompiendo ninguna regla matemática. Pero sin embargo, lo que sí yo tengo que ver es cuál de los dos caminos elijo. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros vamos a tener, a partir de la ordenada al origen, o nos vamos 3 hacia abajo y 1 hacia la derecha. Recuerden que este es el movimiento vertical y este es el movimiento horizontal. Entonces yo voy a ir 1, 2, 3 para abajo y 1 hacia la derecha y ahí marco un punto. O también puedo ir 3 para arriba y 1 hacia la izquierda. Entonces voy a ir 1, 2, 3 hacia arriba y 1 hacia la izquierda, porque es negativo. Entonces de ese modo, fíjense que voy a tener una recta perfectamente armada. ¿Cómo? A partir de la ordenada al origen, que es más 3, que estoy acá, a partir de allí, mirando la pendiente, yo voy a estar diciendo que me moví 3 negativamente para abajo, 3 unidades, 1, 2, 3 unidades, y 1 hacia la derecha, porque es positivo. O yo dije, el signo esta vez se lo puse al de abajo, al menos 1. Entonces el de arriba quedó positivo. Entonces, ¿qué vi? Bueno, que a partir de la ordenada del origen, me fui 3 para arriba, en este caso 3 para arriba, y 1 hacia la izquierda. 1, 2, 3 unidades, me fui hasta el 6, ¿y qué hice? Me fui 1 para la izquierda, a menos 1. ¿Sí? Fíjense, recuerden, ¿se puede hacer con la tablita XY? Sí. ¿Se puede hacer de esta manera? Sí, pero tienen que prestar atención, obviamente. La tablita XY es más sencilla, porque ustedes le ponen 2 valores y listo. Bien, a ver, vamos a... Disculpen, estoy viendo con qué seguimos. Sí, vamos a ver otro ejemplo si quieren. La recta 2. La recta 2 es fácil. Vamos a ver la recta 3. La recta 3 es y es igual a 2x. Bien, la recta y es igual a 2x. Hago el plano cartesiano. Y x. Entonces, la ordenada del origen, ¿cuál será acá? 0, porque no aparece. Fíjense que no aparece. Entonces ya del vamos pasa por acá. Y estudio la pendiente. M es igual a 2
y la hago fracción sobre 1. ¿Son positivas las dos? Sí son positivas. Entonces, verticalmente me voy a mover hacia arriba porque es positiva, y como es positiva también el denominador, me voy a mover hacia la derecha. Entonces, ¿qué va a hacer? Una unidad, dos unidades hacia arriba y una hacia la derecha. O sea que va a ser salto acá y me voy hacia la derecha y marco el otro punto. ¿Tengo la recta? Sí tengo la recta. Ahí está. Acá tenemos 2, acá tenemos 1. Disculpen, le pongo los números después para que no se cargue tanto el gráfico. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué tenemos? Bueno, acá ya se pone un poquitito más interesante, porque nos preguntamos dónde nosotros cómo encontramos el cruce de dos rectas. ¿Sí? Entonces el cruce de dos rectas, acá nos dan la ecuación de una y la ecuación de otra. Entonces yo lo voy a hacer sencillo y práctico para que ustedes vean el video de una manera más simple. ¿Sí? Voy a poner 0 y 1. Entonces 0 por 2 es 0, menos 1 es menos 1. 1 por 2 es 2. 2 menos 1 es 1. Ubico estos dos puntos. Para 0 va a ser menos 1. Y para 1 va a ser 1. O sea que el gráfico acá. El otro punto va a pasar por ahí. Perfecto. Acá ya tenemos la primera recta. La recta 1. Ahora preparemos. También puedo preparar, si quiero, los mismos puntos para 0 y para 1. Para 0 por menos 3 va a ser 0, pero hay un más 4, entonces acá va a ser 4. Para menos 3 por 1 va a ser menos 3. Menos 3 más 4 es 1. O sea que fíjense que esta comparte el 1, 1 y el 1, 1, o sea que acá tenemos puntos que coinciden en la recta 1 y en la recta 2. O sea que ahí ya automáticamente nos va a estar dando la intersección. Para 0 va a ser 4. O sea que para 0 de x va a ser 4 de y. Entonces la otra recta, hagámosla con otro color, va a estar cruzando los puntos 0, 4 y 1, 1. Y acá vamos a tener la recta 2. ¿Sí? Bien, ya llevamos 47 minutos, chicos. Vamos a tratar de hacerlo un poco más rápido porque si no, ya a esta altura van a estar dormidos. Entonces, el punto de intersección va a ser el 1, fíjense, el 1 de x y el 1 de y, el 1, 1. Esta es solamente una manera, que sería el método gráfico. ¿Sí? Significa que en este punto es un punto en común que tenemos para las dos ecuaciones de recta. ¿Hay un método que sea calculado? Sí, se llama método analítico. ¿Y el método analítico cómo se va a formar? Bueno, yo esto se los enseñé, vamos a practicarlo. A mí lo que me dicen, ¿por qué le pongo esta llave? Porque en esta llave lo que estoy diciendo es que estoy armando un sistema en donde yo quiero que esta recta y esta recta tengan los mismos valores de x y de y que hagan que se cumplan las igualdades. ¿Sí? Eso lo hemos hablado en clase. Vamos a usar un método que se llama de igualación. Si yo tengo que y tiene que ser igual a esto, e y tiene que ser igual a esto, y que y es igual a y, entonces necesariamente todo esto tiene que ser igual a esto. Entonces, ¿qué hacemos? 2x menos 1 es igual a menos 3x más 4. Acá ya nos enfrentamos a una ecuación lineal. Ustedes ya están familiarizados con las ecuaciones lineales. ¿Qué tenemos que hacer? Agrupar las x con las x y las no x con las no x. Entonces el 2x va a ser visitado por un menos 3 que cuando cruzó el igual se transformó en un más 3x. El 4 se quedó en el segundo término, o sea, del igual para la derecha. A ese se le llama segundo término. Y que es visitado por un menos 1 que cuando cruza el igual se transforma en más 1. Ahora, 2x más 3x. Es como decir,
no sé, 2 reglas más 3 reglas. ¿Cuánto me va a dar? 5 reglas. Y 4 más 1 es 5. ¿Acá termina? No. Yo voy a tener que el 5 que está multiplicando la x, tengo que sacárselo de encima de la x. Entonces la x ahora va a quedar sola en el siguiente paso. Pero el 5, su relación era de multiplicación. Cuando cruza el igual, el x que multiplicaba pasa a dividir, ¿sí? O sea que queda 5 sobre 5. 5 dividido 5 es 1. O sea, vamos a ponerle este símbolo de acá, significa entonces, en matemática, entonces la x va a ser igual a 1. Perfecto. ¿Nos coincidía? Sí, nos coincidía. ¿En dónde? Acá, que la x en el cruce es 1. ¿Acá termina el ejercicio? No. No. Yo ahora tengo que volver con ese valor numérico que acabo de obtener de la x y reemplazarlo en las ecuaciones originales. ¿En las dos? No, no es necesario reemplazarlas en las dos. Pero como una forma de quedarme tranquilo, que si yo reemplazo este x que acabo de obtener en esta x y en esta x, yo ahí voy a estar sabiendo si los dos valores de y coinciden, es porque vamos bien, ¿sí? Es porque hice mis cuentas bien. Entonces, yo voy a reemplazar, voy a armar el sistema, esta llave que indica que yo estoy calculando todo al mismo tiempo, disculpen que salió media fea, en donde la y es igual a la 2, perdón, a 2 por, y le pongo el valor que acabo de obtener. En lugar de la x, yo inserto, cambio la letra por el valor numérico. Entonces va a ser 2 por 1, menos 1, y es igual a menos 3 por 1, más 4. ¿Sí? Entonces simplemente resuelvo. ¿Puedo resolverlo abajo? Sí. Sería lo ideal para que después no se nos llene la hoja, pero si ustedes tienen poquito espacio pueden hacerlo de acá a acá y después de abajo a la derecha, ¿sí? Hacer como una especie de serruchito. Yo lo voy a hacer abajo para que no esté tan cargada la hoja. Y es igual, recuerden, primero multiplicaciones y divisiones antes que sumas y restas. Entonces va a ser 2 por 1 es 2, menos 1. Y va a ser, y es igual a menos 3 por 1 es menos 3 más 4. Ahora hago una llave más y ya estoy en la última fase. Menos 2, perdón, 2 menos 1 es 1. Y menos 3 más 4 es 1. O sea que me da bien. Significa que la intersección, calculada analíticamente, va a ser 1, punto y coma, 1. ¿Por qué? El valor de x es 1 y el valor de y obtenido y visto en las dos ecuaciones termina siendo 1 también. Si me diera distinto acá, chicos, me diera un 1 y un 3, es porque tengo que venir acá arriba y revisar a ver si no puse un signo mal al pasarlo al otro lado o no hice algo, algún operador matemático no lo usé incorrectamente. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos con lo último. ¿Cómo reconozco yo o obtengo una ecuación de recta si la veo en un plano cartesiano? Entonces, ¿cómo hago yo de una manera sencilla? Hay varias maneras, pero vamos a hacerlo de una manera simple. Yo tengo que llegar a la forma y es igual a m por x más b. Entonces, lo primero que yo calculo fácilmente, que yo reconozco a la vista, chicos, es la b. ¿Sí? La b es el punto que la recta corta al eje y, ¿sí? Al eje vertical. Entonces, fíjense que pasa justo por el y igual 1. Entonces, la b es 1. La m es un poquitito más difícil, pero parto de la b, ¿sí? Parto de la ordenada al origen. Fíjense que yo voy a tener una m, una pendiente, que si yo parto desde la b, recuerden que lo vertical va a ser la parte de arriba de la fracción. Y lo horizontal que yo me mueva va a ser el denominador.
¿sí? Entonces, si yo parto desde la ordenada del origen, hacia arriba me voy, fíjense, si yo quiero llegar a este punto, entonces voy a ir una unidad, porque paso desde 1 hasta 2, ¿sí? Entonces voy una unidad, entonces pongo 1 positivo porque fui hacia arriba, ¿sí? Me fui hacia arriba. Y después me voy hacia la derecha. Entonces desde este punto donde yo me acabo de parar, me voy hacia la derecha un punto. Entonces me voy a una unidad. Entonces voy a tener 1 también. Entonces, ¿cómo voy a armar la ecuación de recta? Simple. Voy a poner y es igual a 1 sobre 1 por x más 1. Wow, en este caso está lleno de unos. ¿Cómo lo termino dejando un poquitito más claro si quisiera? Si ustedes deciden dejarlo así, está perfecto. Pero si ustedes quieren pulirlo un poquitito más el asunto, dejarlo más lindo, no hay problema. Va a ser y es igual. 1 dividido 1 es 1. Y 1 por x es x. Entonces, ¿cómo se ve la ecuación de recta finalmente? Como y es igual a x más 1. ¿Y cómo se ve gráficamente? Así como ustedes la están viendo acá. Vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo y vamos a tratar de terminarlo en una hora el ejercicio. Acá reconozcamos la b, ¿sí? La b, fíjense que pasa por y es igual a menos 1. Ahí, disculpen. Y es igual a menos 1. Perfecto. Entonces la b es igual a menos 1. La m, desde esta, ordenada al origen, y tratando de llegar a este otro punto que veo que lo puedo visualizar fácilmente, bueno, ¿cómo me fui? ¿O cómo llegué? Desde la b, subo, como estoy en menos 1, me voy hasta 0. O sea que subí una unidad. Entonces va a ser 1 positivo. Porque tuve que subir desde la B un lugar para poder después llegar horizontalmente. ¿Y cuántos recorridos horizontales voy hasta ese otro punto? 2. Fíjense que desde acá me voy una unidad acá, ya hice 1, y me voy otro hasta allá. Entonces fíjense que para llegar a ese otro punto recorrí 1 hacia arriba, verticalmente 1, y 2 hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda, porque me fui menos 1, menos 2. Menos 2. Entonces la pendiente va a ser 1 menos 2. Pero ¿qué hemos dicho nosotros? Que el menos se puede repartir en donde yo quiera. Bueno, en este caso, por mi conveniencia, lo voy a dejar en menos 1 medio. Entonces, ¿cómo termino armando la ecuación de la recta? Va a ser de la forma y es igual a menos 1 medio por x, porque es la pendiente, más o menos menos 1. Menos 1. O sea que la ecuación de la recta ya la tenemos acá. ¿Sí? Vamos con un ejemplo más. Acá lo tengo. Ojo con este, chicos. Ojo con este porque es engañoso. Acá vemos que la recta es horizontal. ¿Qué decíamos cuando la recta es horizontal? Significa que la pendiente es 0. ¿Hay ordenada al origen? Sí hay ordenada al origen. Es en 1 medio. Fíjense, ¿por qué 1 medio? Porque la unidad es en 1. Pero resulta que la recta corta justo esa unidad en 2. ¿Sí? Entonces, la B acá es 1 medio positivo. ¿Por qué positivo? Porque este es el eje de el eje de abscisas, la X, y está medio arriba de él, o sea que es positivo. ¿Cómo va a ser la ecuación de recta? Y es igual a la X no está, porque va a ser 0 por X más 1 medio. ¿Cómo la termino mejorando? Si 0 por algo es 0, entonces directamente la y es igual a 1 medio. ¿Qué significa? Que para todos los valores de x, la y va a terminar siendo la misma, tanto de un lado como del otro. ¿Sí? Entonces, fíjense
que la ecuación de recta acá va a terminar siendo un medio. Y vamos con el último ejemplo que tengo guardado para ustedes. Este es un poquitito más difícil. ¿Por qué digo más difícil? Bueno, vamos a verlo. La ordenada del origen, o sea la b. ¿Cuánto será la b? Bueno, pasa por un medio, igual que en la otra. Fíjense que la b es un medio. Y ahora, a partir de la ordenada del origen, ¿cuántas unidades me voy hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda? Empiezo a contar. La m va a ser, le voy a poner cuadradito y cuadradito. Entonces, desde la ordenada del origen, me voy para arriba, ¿cuántas unidades? Ahí veré. Me voy. Si yo la unidad está acá, fíjense que la unidad es esto, serían 4 cuadraditos, y la otra unidad me voy para allá. Entonces, fíjense que yo me voy desde acá 4 cuadraditos. Me voy 1, 2, 3, 4 cuadraditos, o sea que en realidad yo recorrí una unidad completa. Desde un medio hasta 3 medios, si sumamos un medio más 3 medios, a ver, un medio más 1, perdón, un medio más una, a ver, veremos, o si no, podemos hacer, si quieren, lo hemos visto esto en clase, 3 medios menos un medio. ¿Cuánto será 3 medios menos un medio? Bueno, mismo denominador, entonces simplemente es suma algebraica de numeradores. 3 menos 1 es 2. Y 2 dividido 2, ¿cuánto será, chicos? 2 dividido 2 es 1. O sea que lo que sí se movió, si le restamos a 3 medios, le restamos un medio, en realidad se movió una unidad. ¿Hacia arriba? Sí, porque desde la ordenada del origen, desde un medio hasta 3 medios, se movió una unidad. ¿Sí? Y ahora, de acá, nos movimos, acá es más fácil, porque fíjense, viéndolo desde abajo, reflejado en el eje horizontal, en el eje de abscisas, desde acá me habré movido una unidad, 2 unidades, 3 unidades a la izquierda. ¿Sí? Entonces va a ser menos 3. Reacomodo, entonces va a ser menos un tercio. ¿Cómo termino dando la ecuación de recta? A pesar de todo lo que hice, termina siendo relativamente sencillo. ¿Sí? Obsérvenlo bien, véanla esta parte para que les quede. Sé que muchos de ustedes ya lo han dominado, pero hay que mirarlo bien con detenimiento. ¿Sí, chicos? Entonces la ecuación de recta va a terminar siendo la pendiente menos un tercio por x, siempre es por x, y la ordenada al origen es un medio. Como es positivo, como está del lado positivo, va a ser más un medio. ¿Sí? Parece difícil, pero véanlo, obsérvenlo. Recuerden que tenemos una clase más para practicar. Ahí yo voy a atender todas sus consultas. Bueno, chicos, gracias por su tiempo. Como es un video de 1 hora, mírenlo de apartes. Y cualquier consulta, ya saben, a través de Classroom, en clase, me pueden hablar y yo con mucho gusto les daré una mano en aquello que necesiten. Les mando un saludo. Chau, chau, chicos.